cordial saludo por parte de las directivas del Colegio Británico Inglés. Hemos querido realizar este video tratando de informar y de despejar algunas inquietudes que se han presentado en torno a las directivas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto al retorno a clases este 1 de agosto. Estas directivas, la número 11 y la número 12, han tenido un revuelo informativo en todas las redes sociales y obviamente porque tiene más preguntas que respuestas. Empecemos informando que estas directivas están orientadas a las entidades territoriales e indican que el trabajo educativo en casa será hasta el próximo 31 de julio y luego se podrán tomar clases presenciales o de transición gradual a una presenciabilidad llamada alternancia. Esto maneja unos protocolos y unos lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Los lineamientos precisan las condiciones para la continuidad del trabajo académico en casa, así como la adopción en el momento oportuno, según el contexto de las instituciones educativas, de un proceso del retorno gradual y progresivo a las aulas bajo el esquema de alternancia. Estos lineamientos están apoyados obviamente por el Ministerio de Salud. Son protocolos que van dirigidos al personal docente, personal administrativo, niños, y abarca los elementos pedagógicos y de bioseguridad requeridos para continuar bajo la modalidad de alternancia. Ante un posible comienzo de clases el próximo 1 de agosto, esto demanda para las instituciones educativas, entre otras cosas, reorganizar el servicio al interior de la institución educativa, todos sus entornos, garantizar el distanciamiento físico. Esto incluye registros de estudiantes a la entrada y salida, del personal directivo, del personal docente, personal de servicios generales, con encuestas basadas a través de la edad, como morbilidad, información del esquema de vacunación, nivel académico, distancia entre el hogar y la institución educativa. Actividades que incluyen que no tenga ningún síntoma, que use tapabocas que cubra nariz y boca, un horario específico para el lavado de manos, sobre todo en los recreos y en los cambios de clase, limpieza antibacterial en el cambio de clase, en el cambio de aula a aula, capacitaciones, por ejemplo, de abstenerse de compartir alimentos en las horas de recreo, tocarse la cara, frotarse la nariz, mantener el distanciamiento social de por lo menos 2 metros, entre otras cosas como definir el número de estudiantes en cada clase, horarios específicos para la alternancia, tapetes desinfectantes, señalización. Esto ha suscitado diferentes puntos de vista, todos importantes y que debemos analizar. Por ejemplo, ANDRECOP, la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, ha hecho una solicitud expresa al Ministerio de Educación en donde piden de no regresar a clases presenciales, haciendo alusivo una encuesta a nivel nacional que se hizo por parte de ellos, en donde arrojó un 89.3% de respuestas, en donde el padre de familia se negaba a retomar clases presenciales el 1 de agosto. La Asociación de Padres de Colegios Privados, por ejemplo, trasladaron estas responsabilidades a las entidades territoriales, consejos directivos e instituciones y padres de familia. Todo esto suscitado por un componente jurídico muy importante, donde la pregunta es, ¿y quién responde ante un eventual caso de COVID en una institución educativa? Hay un contexto jurídico muy importante en donde pueden haber demandas civiles, en donde la pregunta es si falló el esquema de bioseguridad del colegio o de la institución educativa. Hay diferentes manifestaciones, como la Asociación Colombiana de Educación Privada a nivel nacional, en donde ellos sí están de acuerdo con el inicio de clases presenciales. Ellos ya adelantan las adecuaciones para aplicar los protocolos para el retorno gradual.
aluciendo que hay una afectación de salud mental de los niños a través del computador y de las clases virtuales que no se repara de ninguna forma. Esto nos hace pensar que hay diferentes puntos de vista y todos muy respetables. Si nos vamos a un contexto internacional, vemos como algunos países de Europa que nos llevan unos meses en adelante de acuerdo a esta situación de emergencia, en donde ya han pasado los picos y han retornado o han solicitado el retorno de estudiantes y niños a clases, en algunos países han tenido que volver a cerrar sus escuelas por rebrotes producidos por el mal manejo de los elementos y los protocolos de bioseguridad de los infantes en estas instituciones educativas. Como le digo, hay diferentes puntos de vista y todos hay que analizarlos de la mejor forma para que lleguemos a una respuesta concreta. En el caso del Colegio Británico Inglés, en las semanas pasadas se realizó una encuesta tratando de tener información sobre lo que piensan los padres de familia. Tal vez ustedes ya la conocieron. Esto manifiesta que un 88% de la población que contestó estas encuestas solicita que continuemos con las clases desde casa. Un poco más del 10% manifestó estar de acuerdo con alternancia, unos días en casa, otros días en el colegio. Y un pequeño grupo de 1.5% pidió que las clases se vuelvan o retornen de manera presencial en el Colegio Británico Inglés. Es importante analizar la encuesta. De acuerdo a la fecha en la que estamos, hoy 19 de junio, hemos escuchado a través del Ministerio de Salud que los picos de la enfermedad todavía no han llegado. Puede que se presenten a finales de junio, puede que se presenten en julio, o incluso se habla de que puedan llegar en el mes de agosto, preciso el mes en el cual tenemos que iniciar nuestras clases según el Ministerio de Educación. Entre los diferentes contextos hay uno muy importante y es el contexto financiero. Como ustedes ya conocen y hemos manifestado a través de diferentes medios, los recursos y el tema financiero de la institución no pasa por los mejores momentos debido a la situación ya mencionada anteriormente. Estos protocolos y estas adecuaciones necesitan de recursos financieros para, obviamente, adecuación de instalaciones, dotación de implementos de seguridad para el personal de trabajo, asesoría profesional para elaborar los protocolos, capacitaciones. Hay muchas controversias todavía. Se informa de que el personal administrativo y docente mayores de 60 años tendrían una restricción muy alta. El tema de transporte escolar es un tema que también tenemos que analizarlo. Obviamente se está solicitando una cantidad de protocolos y esperamos la manifestación de este gremio para que nos cuenten cuáles son los lineamientos que están siguiendo para el eventual retorno a clases y obviamente también transmitirles a ustedes para que se pueda tomar la mejor decisión. Ya para terminar, apreciados padres de familia, es importante que ustedes conozcan que el Colegio Británico Inglés, una institución educativa legalmente autorizada por la Secretaría de Educación Municipal, llevará a cabo los lineamientos que está solicitando el Ministerio de Educación Nacional y estará trabajando en los protocolos que anteriormente les contaba y todos los lineamientos necesarios como lo está pidiendo en este momento la normatividad. Sin embargo, y quiero dejarlo muy en claro, comprendemos el llamado que hace un gran porcentaje de padres de familia a través de esta encuesta, en donde manifiestan que quieren continuar o que desean que sus hijos continúen con esta educación en casa por lo que resta del año lectivo 2020. Esta manifestación es muy importante y por eso hacemos un llamado a los padres que no han podido llenar la encuesta para que la diligencien y nos la envíen, porque nosotros como institución haremos una solicitud, elevaremos un oficio a la Secretaría de Educación en donde queremos manifestar que aunque somos respetuosos de la ley,
tenemos una manifestación de una gran mayoría de padres de familia que solicita continuar con los procesos en casa por lo que resta de este año lectivo 2020. Esperamos que la Secretaría de Educación en los términos de las siguientes semanas se manifieste, así como se ha manifestado en otros departamentos ya a nivel nacional, como por ejemplo en Antioquia, en donde ya la información dada a las instituciones educativas es de que no retornarán a clase por lo menos por este año lectivo. Esperamos que la Secretaría tenga en cuenta esta solicitud y este clamor de los padres de familia, que no solamente son del Colegio Británico Inglés, son de muchos colegios y es una gran mayoría de padres de familia que solicita y clama porque la continuidad de educación en casa continúe este 2020. Así las cosas, queremos manifestar que el Colegio Británico Inglés está con ustedes. Tenemos que trabajar articuladamente para que la Secretaría de Educación nos dé la autonomía institucional y respete los acuerdos que se llegan con los padres de familia. Como dice la premisa, esto debe ser una opción y no una obligación. Sin embargo, hemos conocido la manifestación de la ministra de Educación en donde dice que no hay obligación por parte de los padres de familia de enviar los estudiantes a las clases presenciales. Esto es una manifestación muy importante porque ya en el gobierno, en las altas esferas, se está manejando una información en la cual indica que los padres de familia no quieren llevar sus niños a los colegios, por lo menos por lo que resta este año lectivo 2020. Sin embargo, hacemos un llamado al pequeño grupo de padres de familia que en las encuestas manifestaron que desean la alternancia o incluso la presenciabilidad para que contemplen y analicen estas manifestaciones, porque los niños pueden ser vehículos transmisores y las instituciones educativas focos de contagio de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, padres de familia, para terminar, quiero manifestarles que seguiremos trabajando, seguiremos al tanto de las noticias, de las informaciones que emita la Secretaría de Educación Municipal para llegar a una definición en el mes de julio sobre las condiciones, sobre la forma o sobre la continuidad de las clases en casa, como lo ha manifestado la mayoría de padres de familia. Por ahora solo me resta indicarles que se tomen un buen descanso, tanto ustedes como los niños, así como lo tomaremos nosotros y los docentes después de un arduo trabajo académico durante los anteriores 3 meses, pero que seguramente llegaremos recargados para continuar en tercer y cuarto periodo de la mejor forma y terminar este año lectivo de la mejor manera. Cuenten con nosotros, estamos de su lado y elevaremos, como le digo, la información a la Secretaría de Educación, en donde manifestaremos la voluntad de la gran mayoría de padres de familia de permanecer y continuar con trabajo en casa académico en lo que resta del año lectivo 2020. Muchísimas gracias por su atención y lo seguiremos informando.